Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, miradores, oidores, masticadores y regurgitadores de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos y tenemos el compromiso de seguir haciéndolo, tenemos otro monólogo dedicado a plantear históricamente los orígenes y el desarrollo de la psicología y muy particularmente las pretendidas y no tan pretendidas intenciones de fundar filosófica y metodológicamente la psicología en los conceptos, categorías, principios del marxismo. No quiero, sin embargo, dar comienzo a este monólogo sin antes recordaros una vez más que a pesar de los pesares vistos y los compromisos asumidos públicamente en campaña, ni la verdad histórica, ni la justicia, ni nada que tenga que ver con la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero ha aparecido. Pese a que se dijo ya que la supuesta verdad histórica que inventara Jesús Murillo Caram, el entonces responsable de conducir la investigación, no deja de ser una mentira histórica. Pero es lo único que sabemos, que es una mentira histórica. La verdad no aparece, tampoco la justicia. Y sabemos que además de la quinta ola más las que vengan del COVID, que se ha llevado y cegado la vida de diversas personas en nuestro país, una cantidad impresionante de cientos de miles de muertos. La otra violencia estructural, es decir, la otra epidemia que padecemos desde antes de la del COVID y que muy probablemente seguirá junto con la del COVID, es la de la violencia y desaparición forzada, además de los 43 jóvenes, de otros tantos de miles, más de 100,000, que se refieren como desaparecidos, algunos otros que quién sabe quiénes son la gran mayoría, encontrados en los cementerios o fosas clandestinas, construidas y diseñadas tanto por los responsables de mantener la violencia estructural en nuestro país, así como por gobiernos de diferentes entidades que las construyeron para deshacerse, según ellos, de diversos problemas. No quiero dejar de señalar que prácticamente se cumple un año más de la desaparición forzada de nuestra querida alumna Anaid de la Facultad de Psicología de la Universidad de Morelos, y hasta la fecha tampoco tenemos una respuesta clara, ni la verdad, ni nada que se le parezca. En ese sentido, me voy a permitir enviar un fraterno saludo a la mamá de Angélica, buscadora desde hace años de la verdad y de su hija, Angélica Rodríguez Monroy, para decirle que no está sola, que seguimos entre muchos esperando a Viridiana, la verdad y la justicia. No quiero tampoco dejar de comenzar este monólogo con una clara y nítida muestra de textos no cronológicamente publicados ni editados que tratan de explicar este sueño acariciado. Refiero aquí en principio
un texto del psicólogo francés René Sassou, que se llama Psicología y Marxismo, la vida y la obra de Henri Vallon. Texto que, además de ser biográfico y un homenaje, muestra en diversos capítulos esta perspectiva. No quiero dejar de señalar que antes, dentro del psicoanálisis, por ejemplo, Wilhelm Reich, un psicoanalista alemán, publicó, entre otros, este libro Materialismo Dialéctico y Psicoanálisis, como una intención de fundar en los principios del marxismo el psicoanálisis. No puedo omitir tampoco señalar a otro personaje alumno de Henri Vallon, lo mismo que René Sassou, Alberto Leónidas Merani Colombo, de origen argentino, fallecido en Caracas, Venezuela, y uno de los primeros, si no es que el primero, que hubiera publicado libros en la década de los 50 del siglo pasado con el título o el concepto de neuropsicología en ellos. Por ejemplo, neuropsicología y pediatría. Es uno de los fundadores de la neuropsicología en América Latina, Alberto Merani. Y el título es La dialéctica en psicología. No quiero dejar de mostrar el de Psicopatología General Dialéctica de Daniel Cerkov, ediciones Nueva Visión, también de Buenos Aires, Argentina, tratando de fundamentar en el marxismo este planteamiento. Otro trabajo de un colega argentino de nombre Arturo Odi Stefano, Psiquismo Humano, Origen y Estructura, donde explica los orígenes y el desarrollo de la neuropsicología mundial como una respuesta fundada en el marxismo para explicar y comprender este evento. Tampoco puedo dejar de referir de nuestro colega mexicano Alejandro Escoto Córdoba, de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, una serie de ensayos sobre psicología materialista. Ahorita, si vemos, van tres conceptos que aparecen: psicología materialista, psicología dialéctica y psicología y marxismo. Tampoco puedo dejar de mencionar estas cosas que publicábamos cuando éramos muy jóvenes en ediciones El Pirata Justiciero, cuando éramos estudiantes, fundamentos dialécticos de la psicología. Es decir, la palabra dialéctica, la palabra materialismo, la palabra marxista aparecen recurrentemente en estos textos. Del doctor Guillermo de la Hanti Matuk, hubo un libro que se publicó con el título Psicoanálisis y Marxismo, donde vienen los trabajos más contemporáneos al respecto, pero referidos también los trabajos de un psicólogo ruso que migra de Moscú hacia Austria, de nombre Igor Caruso, aquel que hubiera escrito La separación de los amantes, y publicó dos trabajos, el psicoanálisis dialéctico y psicoanálisis y marxismo. Tampoco puedo dejar de mencionar a José Antonio Castorina y Ricardo Vaquero, el trabajo Dialéctica y Psicología del Desarrollo a propósito del pensamiento y obra de Jean Piaget y Henri Vallon. Refiero al psicólogo soviético de la escuela de Vygotsky, particularmente con Leontiev, Piotr Yakovlevich Galperine, Introducción a la Psicología, un enfoque dialéctico. No puedo dejar de mencionar a Lucien Serre, que hubiera hecho una traducción de su libro Pensamiento y Lenguaje al francés y que publica Marxismo y Teorías de la Personalidad. Puedo seguir así con la dialéctica o la psicología soviética tal como yo la veo, por la psicóloga argentina Marta Suárez, publicado en Editorial Progreso de Moscú. Todos vienen marcados no porque me los haya robado de una biblioteca,
porque son de mi biblioteca personal. Luciano Mercacci publicó un libro intitulado Brain and History, las relaciones entre neurofisiología y la psicología en la Unión Soviética, como una tendencia orientada a la explicación del desarrollo de la psicología bajo los principios del marxismo. Puedo referir también de Anna Proctor el libro Psicologías en la Revolución, sobre todo los trabajos de Alexander Luria a propósito de ciencia romántica y o historia de la psicología social en la URSS. Naturalmente no puedo omitir Vygotsky y Marx, un trabajo publicado por Karl Reiner y Daniel Núñez Enrique Silva a propósito de esa relación. Y claro, una vieja disputa entre Luria, Vygotsky y Leontiev que trata de romper con el viejo concepto que inventaron los españoles de la troika como la unidad indisoluble de lo que fue la escuela histórico-cultural, otro de los conceptos que vale la pena revisar y discutir, porque, por ejemplo, Jaroszewski Mikhail Jaroszewski, en una biografía de Vygotsky, habla de que Vygotsky no habló de psicología cultural, ni de psicología histórico-cultural, ni de una escuela, pero a la hora de las traducciones vienen los problemas. Vygotsky y Leontiev, la construcción de la psicología de Silvana Calvo-Tulesky. Tendría otros libros más, por ejemplo, Historia crítica de la psicología de Alberto Leónidas Merani Colombo. Tendríamos otro libro más que puede ser considerado en este análisis que tiene que ver con el desarrollo de la psicología en la Unión Soviética, en un trabajo de un alumno de Piotr Yakovlevich Galperin de nombre Mario Golder, que publicó un libro en Argentina cuyo título es Reportajes contemporáneos a la psicología soviética, donde entrevista a Bluma Bulfovna Zeigarnik, aquella del efecto Zeigarnik y de fundamentos de patopsicología, entrevista naturalmente a Galperin, entre otros. Menciono los libros un poco para ver que no es corta la tendencia. En el cartel con el cual convocamos a este monólogo aparece un personaje francés de nombre Jean-François Leny. Él se formó bajo los principios del conductismo y trató de plantear la construcción del análisis experimental de la conducta fundada en el marxismo, que después empieza a orientarse a lo que algunos llaman psicología de corte cognitivo-conductual y después en psicoterapia dialéctica. Paro esta abrumadora idea referencial a este respecto. Si nosotros lo vemos históricamente, Henri Vallon nace en Francia en el año de 1879, año en el cual, según Edwin Boring, nace la psicología experimental, es decir, la psicología se hace ciencia, porque se separa de la filosofía y de la fisiología al haber fundado y creado el famosísimo laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Debo decir a ustedes que el concepto que utiliza como objeto de análisis Wilhelm Wundt, quien funda el primer laboratorio de psicología experimental, es el de conciencia. Y naturalmente sería entonces muy interesante revisar la vida, muerte y resurrección de la conciencia como categoría en los estudios en psicología contemporánea, porque de otra manera no tendríamos la posibilidad más que de decir que la conciencia es un concepto idealista que no existe.
vamos viendo esta lógica. Debo referir también de Francia porque lo que más conocemos es, bueno, de Reino Unido en realidad. Lo que mejor conocemos es lo hecho en Estados Unidos, pero, por ejemplo, voy a mencionar a Sandwich. En su introducción a la psicología moderna, el libro es publicado prácticamente en castellano en 1962 y en su lengua original es de unos pocos años antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece ser que nuestro conocimiento a este respecto nos tiene literalmente separados por una ausencia de análisis histórico al respecto. Señalaba que Henri Vallon nace en 1879 en Francia. Vallon es uno de los personajes más desconocidos en nuestra historia de la psicología, a diferencia de Jean Piaget, que sin embargo, no por ser más difundido es más conocido, por lo mismo que Vygotsky, no por ser más difundido es mejor conocido. Hay muchos mitos y mitemas que se han inventado al respecto. En ese sentido, quiero referir, como ya señalaba, que en 1896 nace en Neuchâtel, Suiza, Jean Piaget. En 1896 nace en Orsha, una comunidad de Bielorrusia, en la vieja Rusia, Lev S. Vygotsky. En 1902 nace Alexander Romanovich Luria. En 1903 nace Alexei Nikolaevich Leontiev. Naturalmente el más viejo de todos es Henri Vallon, porque para 1903 ya está publicando sus primeros trabajos, cuando Jean Piaget y Vygotsky tienen apenas 7 años de nacidos. Y Luria, Leontiev y otros tienen prácticamente 2 años de nacidos. Esto significa que si la psicología está siendo supuestamente reconocida como una disciplina que se desgaja de las ramas filosóficas, fisiológica o neurofisiológica y psiquiátrica, es hacia principios del siglo XX. Tengamos claro, como ya había señalado, Sigmund Freud publica en 1892 su trabajo La afasia, un trabajo dedicado a las alteraciones del lenguaje secundarias a un daño neurológico. No, nada tiene que ver con el psicoanálisis. Por eso cuando leo en Twitter que dicen, bueno, el psicoanálisis no es ciencia, pues Freud tampoco se propuso hacer del psicoanálisis una ciencia. Y no por no ser ciencia, es falso todo lo que diga el psicoanálisis. Me parecen argumentos de corte, reducción al absurdo por un lado, y por el otro lado, lo que es la falacia ad hominem. Descalifica al personaje y descalifica lo que dice. Debo decir que la primera fase de la constitución del psicoanálisis es reconocida hasta el año de 1900, con la publicación del libro La interpretación de los sueños. Hacia 1910 publica con Breuer, Sigmund Freud, los estudios sobre la histeria, y a partir de ahí empieza a constituirse la Asociación Psicoanalítica de Viena, dentro de la cual el primer personaje que quiero referir, que por lo demás tiene una influencia importante en Vygotsky, ¿sí?, era militante del Partido Comunista Alemán. Por tal razón fue expulsado, el primer expulsado de la Asociación Psicoanalítica de Viena. Me refiero al que tenía diagnóstico de raquitismo, Alfred Adler. Parece ser que las primeras personas que tratan de relacionar el marxismo con la psicología, sea el psicoanálisis en este caso, que no es la psicología, es Alfred Adler.
Sin embargo, había otros militantes dentro de la Asociación Psicoanalítica de Viena que también fueron expulsados, el caso de Wilhelm Reich, aunque él estaba más distante de la asociación. Él sale huyendo de Alemania por persecución de Stalin hacia Estados Unidos y en Estados Unidos muere en una cárcel. Wilhelm Reich, que también trata de fundar en el marxismo el psicoanálisis. Debo decir que Wilhelm Reich era trotskista de filiación de la Cuarta Internacional, comunista planteada por León Trotsky, que tenía sendas diferencias con Stalin. Como sabemos, León Trotsky fue ejecutado o asesinado, valga la expresión, en México por mercader, y Wilhelm Reich muere en una cárcel en Estados Unidos, militante del Partido Comunista Alemán y también por ello fuera de la Asociación Psicoanalítica. El tercer caso de la Asociación Psicoanalítica es Igor Caruso, porque él se va hacia la Asociación Psicoanalítica y después la preside. Por eso algunos creían que era austriaco. Sin embargo, valga la pena señalar que no necesariamente era austriaco, era ruso. Lo mismo que, por ejemplo, el fundador de la Escuela Fonológica de Praga, Roman Jakobson, nace en Moscú, era ruso, pero se va hacia Checoslovaquia y allá crean lo que se conoció después como la Escuela Fonológica de Praga. Hasta 1925 no estaba claro qué pasa con la psicología. Tenemos que en 1862 publica Sechenov, cosa que ya habíamos comentado, Los reflejos del cerebro, en el cual plantea una categoría que no es fisiológica, la de voluntad. Y al dividir el libro en dos partes, los movimientos involuntarios o reflejos y los movimientos voluntarios, separa dos categorías, la categoría de reflejo de la categoría de voluntad. Él no utiliza la categoría de conciencia, que sí la utiliza Wilhelm Wundt. Tengamos claro que hacia 1890, según refiere Wolfgang Keller en el prólogo de su libro Psicología de la Forma, en una edición castellana o española, digámoslo así, que en realidad la psicología de la Gestalt nace curiosamente con los descubrimientos de Max Berkheimer y sobre todo Christian von Ehrenfeld sobre el movimiento aparente y la percepción. Como sabemos, después parte del grupo de la escuela de la Gestalt es Kurt Lewin, con quien curiosamente trabaja Bluma, Wolfowna Zeigarnik, que también trabaja con Vygotsky. Entonces parece ser que las relaciones entre esas personalidades y personajes marcan ciertos préstamos y ciertas relaciones conceptuales teóricas sobre la definición del objeto de la psicología. Está claro que hasta 1879 común es la categoría de conciencia. El método es experimental, pero es introspectivo. Después, con la Gestalt, que aparecen sus máximos exponentes, Wolfgang Keller, Kurt Kafka y Max Berkheimer, a partir de 1910. A partir de 1911 aparece el trabajo de John Broadus Watson sobre el conductismo y después aparecerá Burrhus Friedrich Skinner con los trabajos sobre análisis experimental de la conducta. Planteo estos datos para ubicar la época histórica en la cual nos hallamos, en el primer cuarto del siglo XX, donde al decir en 1927 Lev S. Vygotsky, en su trabajo El significado histórico de la crisis de la psicología tiene un triple problema que hay que resolver. El primero de ellos es el de cuál es su objeto de estudio. La conciencia. Rubinstein y Leontiev, en ese conflicto interno dentro del acto, plantean la categoría de actividad psíquica. Entonces ya se tienen dos fenómenos, la actividad psíquica y la conciencia. Aunque la Gestalt habla de configuración y de carácter activo del sujeto percipiente que no copia la realidad como es percibida, sino la reorganiza
o la reconstituye en la categoría de configuración orquestal, no está hablando de un objeto de estudio, está hablando de un carácter activo del sujeto percipiente. Y el objeto, la actividad que les permite impulsar sus trabajos es la percepción, las ilusiones ópticas, fenómenos de movimiento aparente y toda la lógica de hasta dónde en la discusión el psiquismo copia lo que está fuera de la realidad tal como está, como planteaba el empirismo, o dos, tiene un carácter muy activo y lo reconfigura, que es lo que plantean los de la Gestalt. Planteamiento con el cual Jean Piaget en su momento, en 1924, publica su primer trabajo de psicología. Antes había publicado uno sobre moluscos, adaptación vital, biología, pero publica en 1924, tiene prácticamente 27 años y meses, porque él muere en un septiembre y naturalmente antes está publicando El pensamiento y el lenguaje en el niño, que después se publica en castellano por Editorial Guadalupe, y ahí plantea un análisis y reconoce que el carácter activo del sujeto es fundamental. Jean Piaget, que también, como ya aclaramos, no tiene como propósito hacer psicología ni psicología del niño. Él propone constituir una cosa que él define como epistemología genética, pero como no existe posibilidad alguna de hacerlo directamente, hay que hacerlo desde sus orígenes. Por eso acude al niño. Y como la psicología en su época, dice Piaget, está en crisis y no puede resolver el problema, construye ad hoc una estrategia psicológica para comprender epistemológicamente los orígenes y el desarrollo del conocimiento. Diría él cómo se pasa de una etapa de menor conocimiento a una de mayor conocimiento en el niño, lo cual implica la transformación de su propia actividad práctica en la realidad. Henri Vallon publica en 1925 su tesis doctoral, El niño en turbulencia en una traducción, El niño turbulento en otra traducción, o L'enfant turbulent en francés. En esa tesis plantea Henri Vallon un concepto que va a ser clave. En toda la obra de Vallon aparecerá invariablemente el término contradicción, que es un término que deriva desde la dialéctica claramente hegeliana, pero antes ya se había planteado. Y plantea tres contradicciones. La contradicción organismo-sociedad, porque la psicología tenía en disputa si el organismo es lo psicológico, dicho de otra manera. Al decir de algunos reduccionismos, no existe el psiquismo, lo que existe es la conducta observable. Y la conducta observable, ¿a qué responde? A los estímulos del ambiente y a las consecuencias de la actividad en el modelo operante de Skinner sobre la reorganización del comportamiento, y se valen de un concepto filosófico, aunque digan lo contrario los conductistas skinnerianos, es el concepto de experiencia, la experiencia previa, y el concepto de experiencia es un concepto filosófico, no psicológico, ni fisiológico. Vygotsky no utiliza el término experiencia, utiliza el término vivencia, porque tiene una connotación activa, afectiva, volitiva y emocional por parte del sujeto de la actividad. En 1923, como ya también comentamos alguna vez, se realiza el primer congreso pan-ruso de psicología de toda la URSS naciente. Ahí aparece Kornilov y plantea Konstantin Kornilov la necesidad, uno, explícitamente por instrucciones del Partido Comunista de la Unión Soviética, naciendo en ese año, porque antes era el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que en su plan quinquenal lo tenía, y en la NEP, Nueva Economía Política, cómo construir el hombre soviético, con una personalidad soviética distinta a la personalidad burguesa. La necesidad entonces era
cómo hacerle para construir ese ser humano distinto al del modelo capitalista. Para ello no tenían más que dos alternativas: la psicología y la educación. Por eso es que la psicología y la educación en la ESURS desde 1924-25 cobra un valor importantísimo, y a partir de ahí se arman los debates del qué hacer. En esos debates, que son conducidos desde Anatoly Lunacharsky, el ministro entonces de Cultura y Educación, Nadezhda Krupskaya, que fue compañera, creo, de María Montessori, y fue una de las impulsoras de la nueva escuela, o la escuela nueva, para reconocer el carácter activo del sujeto. Nadezhda Krupskaya era la esposa y posteriormente viuda de Lenin, que por lo demás se pelea con el buen Anatoly Lunacharsky y con Máximo Gorsky, y después los defenestran un poco. Dimite el buen Anatoly Lunacharsky y Gorky se va, después regresa. A partir de ahí, el problema de la educación y de la psicología, y anexo esto como breviario cultural, Lenin se da cuenta que lo único y barato que tienen para formar el espíritu científico y deportivo en la URSS era muy barato: el ajedrez. Desde entonces se instaura la psicología del ajedrez y lo que es las licenciaturas y la enseñanza del ajedrez como una actividad oficial en la URSS. Quizá eso nos permita comprender y explicar por qué más de la mitad de los campeones del mundo a lo largo del siglo XX son rusos, porque la escuela soviética de ajedrez era fundamental en ello. Después viene psicología espacial y otras variantes sobre el tema, y la militar, que eran tres vertientes en el desarrollo. ¿Por qué planteo esto? Porque la influencia del Partido Comunista de la Unión Soviética planteó tanto para la fisiología como para la psicología fundar la psicología en el marxismo. Es lo que plantea Kornilov. Una segunda cuestión: como efectivamente el término psicología es idealista, porque deriva del griego psique o alma, hay que cambiarle el nombre a la disciplina. Pero como no puede ser la conducta, tendría que ser entonces la reacción. Y él funda y propone la reactología. Vladimir Mikhailovich Bekhterev, que era abuelo de Natalia Bektereva, una psiquiatra o neuropsiquiatra soviética, que publica el libro El cerebro humano sano y enfermo, traducido al castellano por Paidós en Buenos Aires, Argentina, plantea que Kornilov está en realidad equivocado, que el concepto correcto es reflejo. Por lo tanto, debe llamarse reflexología y no psicología. El debate está entre Bekhterev, Kornilov y, curiosamente, Vygotsky. Vygotsky plantea en 1924, en el segundo Congreso Pan-Ruso de toda la psicología en la ESURSS. Estos congresos se realizaban entre el 10 y el 14 de enero de cada año. Que ni los reflejos ni las reacciones, que en realidad el concepto era el concepto propuesto por Karl Marx de la categoría de conciencia, referida en el sentido de la autoconciencia, el ser, el carácter activo del sujeto de la actividad psíquica. Entonces hay tres planteamientos en la naciente URSS. Luria, en un libro publicado hacia la década de los 70 en inglés, The Making of Mind, con una traducción que realiza el neurólogo, el neuropsicólogo catalán Jordi Peña Casanova. Como mirando hacia atrás, en editorial Norma, en la primera edición, se plantea, Luria dice: para 1917, cuando triunfa la Revolución de Octubre, yo tengo 15 años. Era construir un nuevo modelo y la psicología. Es decir, cuando nosotros nacimos, no teníamos que estudiar la psicología, teníamos que construirla, porque lo que existía era un desorden. Al hacer este planteamiento,
por las directrices del Partido Comunista de la Unión Soviética, tendría que construirse bajo los principios de la dialéctica y demás. Leontiev tiene para ese entonces un año menos que Luria, tiene 14 años. Para 1923, que se realiza el primer Congreso Pan-Ruso de Psiconeurología, Luria tiene 21 años, Leontiev tiene 20 años, y Lenin toma la decisión de destituir al presidente de la Academia de Ciencias Psiconeurológicas. En ese entonces era un tal Gregory Ivanovich Elpanov, que se formó con Wilhelm Wundt en Leipzig, Alemania, y nombrar a Kornilov para que construyera la psicología científica, es decir, la reactología. Pero Pavlov todavía estaba vivo, había recibido el Premio Nobel de Medicina en 1904. Como ya mencionamos la ocasión anterior, Pavlov mismo en una respuesta a Guthrie, que se llama Respuesta de un fisiólogo a los psicólogos estadounidenses y conductistas, le aclara que lo que hacen en Estados Unidos es especular, lo que él hace es fisiología y no reflexología, como plantearon posteriormente los apologetas del conductismo, que dijeron los antecedentes más clásicos del conductismo y del análisis experimental de la conducta es la reflexología. Pavlov, falso, Pavlov desmiente ello diciendo que él no hace reflexología. Esa es la propuesta de Bechterev. Y la reactología es la propuesta de Kornilov. En 1924 muere Lenin y toma el poder Stalin hasta prácticamente 1954. Stalin decreta como presidente del PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética, y de la URSS, la oficialización de la fisiología de Pavlov, y apoyar directamente esta carta la publica, lo cual agradezco, Jordi Peña Casanova, una carta de Stalin a uno de los dirigentes de la fisiología para apoyar a Arratian. Pero como Arratian es tímido para la discusión, le pide que él se encargue de golpear ideológica y políticamente a los opositores a Pablo y apoyen a Arratian. Es interesante la carta porque las cartas son otra maravilla. En esas cartas hay una carta de Leontiev a Vygotsky en la cual dice que Luria y él tienen sendas diferencias. Entonces decide Leontiev irse a Kharkov, Luria se queda en Moscú con Vygotsky y aparecen las dos escuelas, la de Kharkov y la de Moscú. Y con Leontiev se va la Piatorka, que es algo así como el quinteto. Piatorka en ruso debe ser 5. Entonces se van Alexander Zaporozhets, se va Daniel Elkonin, se va naturalmente Yaroshevsky, se va también, se van dos, Slavina y Morozova, y forman el grupo de la Piatorka, donde se van a formar otros. Es decir, la famosa unidad epistemológica de la psicología soviética rompe con el modelo de una psicología marxista única, si no hay varias concepciones dentro de la URSS. Henri Vallon, para esa época, al iniciar la Segunda Guerra Mundial, después del fusilamiento de Solomon por ser un físico, por ser judío, se afilia al Partido Comunista Francés y curiosamente en las narraciones que hace René Sassot, tenían el laboratorio enfrente de las fuerzas de la SS y enfrente en el día hacían investigación psicológica y en la noche clandestinamente Henri Vallon iba a combatir con fusil en mano el nazismo. El planteamiento de Henri Vallon era un planteamiento, como decía, que inicia con el término contradicción. La contradicción adulto-niño. Porque el niño no es un adulto en chiquito, cosa con la cual concuerda Piaget. Si en el niño no está preformado el adulto, entonces hay que conocer al niño para entender cómo se forma el adulto, que es lo que sí pretende Vallon, pero no Piaget. En la entrevista de Bringuier a Piaget le dice, pero usted es el experto en psicología del niño, y le responde Piaget a Vallon, no,
Perdón, a Bringuier. Si usted quiere saber psicología y psicología del niño, acuda a Balón. Él sí sabe. Yo no. Yo soy epistemólogo y biólogo, no psicólogo. Con Henri Balón se forma un vietnamita de nombre Tran Tong, que publica un libro en Doncel que debe titularse ¿Qué ha dicho verdaderamente Balón? Y su tesis doctoral es sobre la noción de estadio. ¿Por qué? Porque esa era la otra contradicción. El desarrollo del niño pasa por estadios, propuesta en la cual concuerdan Piaget y Balón y Leontief, y la noción de procesos, que es una noción que utiliza Vygotsky. Vygotsky, si lo leemos con cuidado, nunca habla de estadios del desarrollo. Habla del desarrollo de los procesos psicológicos básicos a los procesos psicológicos superiores. La noción de estadio y la noción de proceso es distinta. Henri Balón concuerda con la tesis del desarrollo estadial en el niño y plantea un modelo diferente del de Piaget en los estadios, porque Balón empieza con el estadio emocional, mientras que Piaget empieza con el periodo sensoriomotriz. Y entonces esto marca la diferencia en las nociones de Piaget y Balón, entre otras. Pero esto implica la otra contradicción, según Balón, el otro y el yo. Concepto que va a discutir con Freud a propósito del problema del ello y el superello. Para Piaget, la noción de superello es inválida, mientras Pierre Janet habla de alter ego, que es un concepto de otro yo que me acompaña. Balón habla del socius o el otro. Y Balón publicará un trabajo que aparece en estudios de psicología genética de la personalidad que se intitula El papel del otro en la conciencia del yo. Porque pareciera ser que eso lleva a la otra contradicción: cuerpo, cerebro y psiquismo, o mente, dijeran otros. Y entonces algunos plantean, bueno, la mente no existe, es el cuerpo. Pero resulta que Julián de Ajuriaguerra, otro de los alumnos de Balón, plantea que la psicología parece una disciplina descarnada, porque el cuerpo no existe. Por ejemplo, la noción de tono muscular es infrecuentemente considerada en la evolución psicológica del niño, tanto en la comunicación, la interacción, como en la postura, el movimiento y el equilibrio. Cuestiones que trabaja Balón, que trabaja Sasso y que trabaja Ajuriaguerra. ¿Esto qué está implicando? Esto está implicando que pareciera ser que las contradicciones adulto-niño, otro y yo, cuerpo-mente o cuerpo-psiquismo, son contradicciones que se tienen que resolver en la psicología. Para resolverlas, tanto Vygotsky como Piaget como Balón concuerdan en que solamente hay una manera de verlo desde sus orígenes. Por lo tanto, los tres concuerdan en un método genético de génesis u orígenes, no de genético en sentido biológico. Hay que ver, por ejemplo, dice Julián de Ajuriaguerra, para entender cómo aparece la capacidad en el niño de hablar, hay que verlo desde antes de que hable. Y vamos a darnos cuenta de que el niño se comunica con la madre aunque no hable. Por lo tanto, comunicación, habla y lenguaje no son lo mismo. Hay comunicación tónico-muscular entre el niño y la madre, dice Ajuriaguerra. Cuando la madre carga al niño, tiene cierta postura, cierta temperatura, ciertas emociones. La emoción es una reacción fisiológica, no conductual. Es fisiológica. En consecuencia, ¿cómo se pasa de la emoción al sentimiento, que es una categoría distinta? Lo explica básicamente Henri Balón en dos trabajos. Primer trabajo, los orígenes del carácter en el niño.
segundo trabajo en 2 tomos, Los orígenes del pensamiento en el mundo, donde tiene sendas diferencias con Piaget. No conozco, a no ser en la edición castellana de Pablo del Río de las obras de Vygotsky, en el tomo 2, que es el dedicado a pensamiento y lenguaje, una cita de Vygotsky a Henri Vallon. Y la cita dice textualmente: un psicólogo revisionista francés, concepto que no utilizaba Vygotsky. Parece ser que los revisores y censores dentro de la Unión Soviética planteaban un Vygotsky políticamente correcto, porque estuvo Vygotsky prohibido 20 años a partir de su muerte en 1934 y a partir de ahí hasta 1954, en que prácticamente se publica el libro de Pensamiento y Lenguaje, en la URSS primero y luego fuera de la URSS, con un prólogo de Jerome Brunner en los Estados Unidos. Y la relación entre ellos fue a través de Alexander Romanovich Luria, que era además el más perseguido fuera porque provenía de Moscú, era del oro, pero era el más perseguido dentro porque era el más cosmopolita, era el que más viajaba. Entonces, entre la CIA y la KGB lo tenían agobiado. Ese dato nos lo comentó Michael Cole en una charla que tuvimos en Tepoztlán, Morelos, y nos decía también en Huastepec que Luria le comentó que llegaba a Moscú y se agarraba a cabezazos contra la pared, desesperado porque como vendía de Estados Unidos, pues ha de ser el único que trae las influencias burguesas, y cuando salía de la ex-URSS era el del oro de Moscú. Le pasaba un poco lo que a Dmitri Sostakovich, que tuvo una relación sumamente tormentosa con Stalin. Hace el concierto número 1 para orquesta y lo ensalzan. Hace el 2 y lo prohíben. Hace una ópera y la prohíbe Stalin porque no le gustó. Luego lo rehabilitan cuando compone la 7ª Sinfonía, Leningrado. El caso es que la vida tormentosa de Luria con ellos fue grande. Algo comenta en el prólogo de su libro del cerebro ejecutivo, Elkhonon Goldberg, en una edición española también. Esto conviene resaltarlo porque el desarrollo de la psicología en la ex-URSS provenía de una instrucción política desde el poder político dentro de la ex-URSS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, los planes quinquenales de desarrollo y el fundamentar la educación en la psicología. Por eso era muy poderosa la psicología de la educación en la ex-URSS, porque había que formar al hombre nuevo. Uno puede leer, por ejemplo, de Smirnov, un libro editado en Editorial Progreso intitulado El hombre soviético, donde plantean estas cuestiones que por el momento no vienen al caso. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando publican el libro El desarrollo de los procesos psicológicos superiores de Vygotsky, tengamos claro que al morir Vygotsky, él no hizo esos libros. Son los editores quienes juntan lo que escribió Vygotsky, lo revisan, lo corrigen, le agregan citas, porque además Vygotsky entre 1927 y 34 tuvo una tuberculosis galopante que lo mantenía regularmente en el hospital. Es en realidad lo de la famosa década roja de Vygotsky de alta producción en psicología. Yo la reduciría a unos años por las hospitalizaciones y el pleito con la tuberculosis de su época, que además no se la trataron como era debido, porque estaba defenestrado por juntarse con poetas como Mayakovsky, un revisionista, o juntarse con Mikhail Bakhtin, otro personaje también defenestrado en la oeste. Esa historia creo que ahorita la menciono nada más como referente. ¿Por qué hago esto de las contradicciones y el término que utiliza Vallon? Porque por eso Julián de Ajuriaguerra llega a la conclusión de que la única manera de entrar al cerebro es a través del cerebro. La única manera de llegar al psiquismo es a través del cerebro, como el órgano material de la función psicológica. El cerebro, quien decía Rubinstein, para deslindar Sergei Leonardovich Rubinstein, para no confundirlo con el excelso pianista Arthur Rubinstein, famosísimo chopiniano, el mejor de los mejores.
Bien. Sergei Leonor Rubinstein decía que quien sufre, ama, goza o llora es el ser humano, no el cerebro, ni la conducta. Luego entonces, para impedir el desarrollo de una falacia meriológica, es decir, una reducción de las propiedades de un todo a una de sus partes, quien piensa, decide, es el cerebro. Incluso hay algunos de cuyo nombre sí puedo acordarme, pero no quiero decir, que dicen, quien decide son los lóbulos frontales, y el occipital recibe la información, y el temporal la organiza lingüísticamente, y el hemisferio derecho espacialmente. Es decir, eso nos recuerda a las películas del Santo contra el Doctor Cerebro, un cerebro ahí funcionando, o las tesis de Calimán, el cerebro con cables dirigiendo a los malos hacia afuera sin ningún órgano sensorial. Creo que la película de Johnny empuñó su fusil, fundada en el libro Johnny empuñó su fusil, del mismo autor y director, es decir, él hizo el libro y dirigió la película, Dalton Trumbo, es un personaje que, como consecuencia de las heridas en la Primera Guerra Mundial, se queda ciego, sordo, sin lengua y maxilares, es decir, mudo, se queda sin brazos y sin piernas, es decir, paralítico y sin la posibilidad de palpar el mundo. Siempre lo trataron como un hombre muerto ya. Pese a que su cerebro no estaba dañado, él tenía que buscar la forma de relacionarse con el entorno. No voy a spoilear la película ni el libro, sería bueno que lo leyésemos, porque el cerebro no es el psiquismo. Tampoco Roger Bartra, en un libro que se llama Antropología del Cerebro, habla del exocerebro. Es decir, la sociedad es un exocerebro que organiza y coordina todo. El problema, dice en un trabajo publicado René Sassot de la escuela d'Henri Vallon, los gemelos, la pareja y la persona, no tiene traducción al castellano. Sin embargo, en un libro que se llama algo así como Conductas y Conciencia en 2 tomos, el cual tampoco tiene traducción al español, tiene un capítulo que se llama así, Los gemelos, la pareja y la persona, que después en un libro que se llama Problemática científica de la psicología actual, ediciones Proteo, Buenos Aires, Argentina, probablemente 1967. Aparece un capítulo en castellano dedicado a los gemelos. Y es ahí donde plantea que ni siquiera los gemelos idénticos, genéticamente hablando, monocigotos, univitelinos, que viven en la misma casa, tienen la misma madre castrante, dijera Freud, el mismo padre jodón, son idénticos. Si el medio en el cual viven, y además los visten igual y los mandan a la misma escuela, se hacen diferentes. Si se hacen diferentes los gemelos idénticos monocigóticos univitelinos que no fueron separados al nacer, eso lleva a suponer una premisa para la reflexión. El ser humano no nace, se hace haciéndose, diría otro psicólogo francés formado con Henri Vallon, Maurice Deleuze. El ser humano se hace haciéndose. O León tiene un libro que le premiaron con el premio Lenin, Actividad, Conciencia y Personalidad. Plantea que en efecto la categoría de actividad va a ser crucial. Él tiene diferencias con Rubinstein al final. Y naturalmente esto marca Sergei Rubinstein sobre la noción de actividad como categoría en psicología. Esa es la otra contradicción. Actividad versus conciencia. O la conciencia preexiste al nacer, o la conciencia es producto de la actividad, pero la categoría de actividad, a diferencia de la categoría de conducta, marca la otra contradicción valoriana, lo interno y lo externo. Yo puedo observar cómo se mueve una persona, como un maestro de escuela dijera, es que el niño se me queda viendo muy atento, es muy atento. Él atribuye, el maestro o maestra, para el teatro, que la actitud
postural del niño como conducta refleja la atención. El concepto de atención no es conductual, es un concepto psicológico. La atención, porque la atención implica por lo menos un proceso selectivo de discriminación entre lo relevante o irrelevante, entre lo pertinente o impertinente, entre lo que me interesa y lo que no, para concentrar mi actividad y mi conciencia en ella. Yo no veo, por ejemplo, no puedo introducirme dentro de la cabeza de una persona para ver qué está pensando, pero no puedo negar que piense. Esa actividad interna suponemos que es la fuente de la actividad externa que observamos. Y sin embargo, esa actividad interna responde a la actividad externa y su relación con la otra contradicción, sujeto-entorno. Porque el entorno tiene que influir en nosotros. Vamos, el niño al nacer no posee una lengua. Si nace en Austria, aprenderá a hablar alemán o italiano, depende de la región. Si nace en Turquía, aprenderá a hablar el turco. Si nace en China, aprende a hablar el chino, pero no tiene impresa en el área de Broca o de Berni el chino. Porque si ese niño al nacer en China es trasladado a Turquía, aprende el turco. Y si sus padres son chinos y hablantes del chino, puede hacerse bilingüe, puede hablar chino y turco. Luego entonces, tiene que ver en la interacción de la actividad externa con la actividad interna y el carácter activo del sujeto de la actividad. Y el carácter activo no solo se observa en la actividad motriz, tónico-postural y conductual. Hay actividad no observable que infiero. Y entonces, por eso, psicólogos como, que no era psicólogo, Alfred Binet, en 1900, Cattell, en otra época, Haslow, se plantearon diseñar instrumentos que permitieran objetivar a partir de definir operacionalmente lo que pretendo comprender, que para eso se diseñan los instrumentos de evaluación, porque yo no puedo ver la memoria activa, la memoria de trabajo, la memoria semiótica o semántica, la memoria autobiográfica, etcétera. Esa la tengo que ir extrayendo a través de actividad observable. Esto implica la objetivación o lo que es el diseño de la investigación en psicología. ¿Existe ese psiquismo o no? Ese es el otro problema que se plantearon en la psicología marxista y lo plantearon desde la lógica de fundarlo entonces cuando decía el desarrollo de los procesos psicológicos superiores de Vygotsky, y cuando analiza el proceso de interiorización que no se corresponde con el concepto de introyección freudiano en el yo y los mecanismos de defensa de Anna Freud o de Anna Freud. Sí. El problema que dice Leontief en la categoría de interiorización es que esto supone una confusión de entrada. Si paso de fuera adentro, que es lo más fenomenológicamente obvio, la lengua castellana, quiere decir que el niño lo que hace es pasar lo que está afuera hacia algo que ya está dentro construido, el psiquismo. Y no es así. El psiquismo se va construyendo en ese proceso de interiorización también. Es decir, cuando el niño se apropia de la lengua, Luria trabajó mucho al respecto, se apropia valores culturales, éticos, históricos, y al interiorizarlos forman parte de su estructura psíquica. Es decir, el psiquismo se va construyendo. Esas ideas de contradicción en balón, que también trata de explicarlas, por ejemplo, Wilhelm Reich. Recuerdo muy bien cuando lo leí a la década como de los 70s, ya llovió, señala en la primera aproximación los descubrimientos materialistas del psicoanálisis y algunas interpretaciones idealistas. Y ellos parten
de que la aportación más importante del psicoanálisis es el descubrimiento del inconsciente. Así hay un libro que se intitula literalmente El descubrimiento del inconsciente. Sin embargo, un fisiólogo soviético radicado en Francia después, Philip Basin, publica un libro titulado El problema de lo inconsciente, aunque en la traducción dice del inconsciente. Y Basin diferencia lo inconsciente del inconsciente. Mientras lo inconsciente se refiere a un proceso, el inconsciente se refiere a un sujeto. Como si hubiera un sujeto dentro de mí que decide, fue mi inconsciente. Como fue mi lóbulo frontal, es que soy prefrontal. Es que soy Asperger, lo decidió mi síndrome. Y parece ser que siempre tenemos el chivo expiatorio. Esas son las contradicciones que trata de ir explicando esta idea del marxismo en psicología. Incluso que han sido los debates que ha tenido en Twitter, en Grama, con nuestro querido amigo Jesús Ramírez Bermúdez, si existe o no lo que se llama enfermedad mental. Recordemos que Thomas Sachs ya hablaba en su libro El mito de la enfermedad mental, de que si la mente no existe, no se puede enfermar lo que no existe. Por lo tanto, no hay enfermedad mental. Punto. Está clarísimo el planteamiento. El problema es que cuando Michel Foucault plantea en El nacimiento de la clínica el problema del sujeto doliente, el sujeto que padece, que sufre, no importa si existe lo que lo hace sufrir. Puede ser que le hable Napoleón, pero eso lo hace sufrir. Ese sujeto doliente está padeciendo algo hay que hacer. Entonces dicen, lo que hay son problemas psicológicos y para eso está el psicólogo. La psiquiatría no tiene razón de ser. No hay que echar el tiro de si psiquiatría no o sí. Pero, por ejemplo, en la idea de algunos personajes como Jorge Tenon, Enrique Pichón Rivière, Daniel Serkov y otros argentinos que llegaron a México, es que lo real es que se puede admitir que fenómenos como la depresión, que no basta con decirle a la persona, tú tranquilo, no hay problema, todo va a salir bien. Échale ganas y se te quita la depresión. Haz ejercicio, viaja, etcétera. Algo decía Miguel de Cervantes de Saavedra, hay que viajar y le cambia a uno el panorama. Pues ni viajando se les quitaba, ¿eh? Podemos ver a Paul Gauguin, se fue a Tahití y de todas maneras su locura no se dio. Vincent Van Gogh. ¿Existe o no existe la esquizofrenia? ¿Existe o no existe la depresión? Antes hablaban de trastornos, hoy hablan de trastornos bipolares. Antes hablaba de trastornos o enfermedades o problemas maníaco-depresivos. Una fase y otra fase, que no solamente dependen a los estímulos y la experiencia previa, noción filosófica apropiada por quienes dicen ser bien objetivos. Me queda claro que esta idea implica entonces en la mayoría de los teóricos un reconocimiento de punto de partida. Que la psicología sin la filosofía, no importa si es marxista o no, no puede subsistir. Por lo tanto, ese sueño acariciado de divorcio entre la psicología y la filosofía, y la psicología y la fisiología en el otro caso, lleva a un debate que después tuvieron Spirkin, Kedrov y probablemente Sergei Leonov de Rubinstein con Jean Piaget. A propósito de la dialéctica, incluso Jean Piaget tiene un libro intitulado Los orígenes de la dialéctica en el niño. Juan del Val, un psicólogo español formado en la escuela de Piaget, tiene un libro que se llama El desarrollo de las nociones sociales en el niño. Guillermo de la Janti, acá en México, tiene otro similar. Esta idea de las contradicciones que plantea Balón son las que llevan entonces a Julián de Ajuriaguirre a plantear
una neuropsicología. Él no se atrevió a llamarle genética por la influencia, porque él mismo reconoce que tiene un pie en Henri Vallon y un pie en Freud. Entonces le habla y la define como neuropsicología del desarrollo. Esta idea de Ajuria Guerra lo lleva a estudiar desde sus orígenes, por ejemplo, las nociones que tienen que ver con afectividad y que están relacionadas con la interacción y la comunicación. Y Luria va por el mismo rumbo. En cambio, cuando Jean-François Lenny publica sus trabajos, está planteando que en esencia, sobre todo el modelo de análisis experimental de la conducta bajo la óptica operante, es decir, de Skinner, se reconoce el carácter activo del sujeto. Eso dice Lenny. ¿Por qué? Porque efectivamente no es un sujeto respondiente. Es un sujeto que opera activamente sobre el entorno para obtener, bajo la idea de la ley del efecto de Thorndike, lo que busca. Después Skinner, en Más allá de la libertad y la dignidad, o en Walden 2, hace planteamientos casi de corte filosófico y político para analizar esta cuestión, pero eso lo dejo aparte. Jean-François Lenny explícitamente se propone y sustenta la tesis de que en realidad el conductismo es lo más cercano al marxismo. No estoy seguro de lo que voy a afirmar, pero me atrevería a pensar que es el único que lo planteó de manera explícita y abierta. Pero claro, como no, el francés no es una lengua altamente recomendable, hay que hablar inglés, porque es la lengua mayormente hablada en el mundo. Lo discuto, creo que la más hablada es el chino, porque los chinos son más de la mitad de la población del mundo. Por lo tanto, el chino y sus variantes son las lenguas más habladas. Y si lo juntamos con los indios o hindú, tamil, etcétera, nos vamos a dar cuenta que tan solo entre el hindú y el tamil son las lenguas más habladas. No es cierto que es el inglés. Lo que pasa es que las relaciones de dominio, subordinación y del imperio intelectual y cultural ha sido considerada por ellos como la lengua más importante. Pero en francés también se hizo ciencia. Y en chino también, porque si no ya se hubiera extinguido China. Y los árabes fueron los que más nos acercaron a Aristóteles y a otros planteamientos más cercanos al cuerpo humano que el catolicismo o la Iglesia Católica Apostólica Romana jamás admitieron. Hablo de Ibn al-Arabi, Ibn Hazm, hablo de Avicena y hablo de Averroes, por mencionar algunos. Y ellos no eran marxistas. Estas ideas del marxismo llevan, como decía, aparte de la psicopatología dialéctica general, al otro asunto que va a ser un eje que un psicólogo cubano formado en la ex Unión Soviética, fallecido en Brasil, Fernando González Rey, un excelente amigo y camarada conocido de hace años, la personalidad como objeto de análisis psicológico central o cenital. ¿Por qué la personalidad? Porque el problema del psiquismo, el psiquismo no es una cualidad específicamente humana. El psiquismo preexiste al ser humano, pero ha evolucionado desde especies inferiores. El etólogo y primatólogo Franz de Waal ha demostrado de muchas maneras en estudios diversos las semejanzas que tenemos con los primates, chimpancés, bonobos, gorilas y macacos, solo por mencionar algunos. Pues bien, Lucien Seff, en lo que es marxismo y teorías de la personalidad, que el título es clarísimo, editorial Amorortu, una edición española, plantea como primer punto un título sugestivo, una ciencia en gestación, la psicología de la personalidad.
¿Por qué la personalidad? Porque la personalidad es la que concentra cuestiones tales como memoria autobiográfica, cuestiones tales como esfera motivacional y de intereses, cuestiones tales como temperamento y carácter, cuestiones tales como proyecto de vida, aspiraciones ideológicas y políticas, es decir, la categoría más cercana a las ideas marxistas que luchan contra el proceso de la alienación. Esta idea de querer formar, ay, ojón, ya llevo más de una hora, discúlpenme, ya voy a tratar de cerrar. Esta idea nos lleva a las famosas contradicciones de Henri Vallon. Sujeto activo pasivo, niño adulto, individuo sociedad, otro y yo, cuerpo y mente, y naturalmente en esta vieja disputa dentro de la URSS por la instrucción, la relación cerebro-psiquismo, porque una postura, según decía Mario Bunge, es que si somos monistas de verdad, vamos a admitir que el psiquismo no es más que el cerebro. Otros hablan de un materialismo emergentista, es decir, el psiquismo emerge de la actividad cerebral, como si el cerebro produjera el psiquismo. Como el páncreas segrega insulina, el cerebro segrega pensamientos y sentimientos. O, en la inversa, decía Watson, dadme 10 niños, decidme qué quiere que les entregue después y eso les entregaré. El ambiente lo creo para ellos y eso se obtiene. ¿Qué es lo que he querido plantear con esta tesis expositiva hoy? Que la psicología sin la filosofía, sin la fisiología y sin la sociología está muerta. Spirkin y Kedrov, en un libro intitulado La ciencia, que fue publicado por Grijalvo Colección 70, plantearon un triángulo para la clasificación de las ciencias: ciencias sociales, ciencias naturales y las humanas. Lo curioso del asunto es que en la propuesta de Spirkin y Kedrov, al centro del triángulo propusieron a la psicología como la que permite unir el puente entre ellas. Por lo tanto, la psicología sería la disciplina princeps para poder resolver estos problemas de las contradicciones. Y es la tesis de Vygotsky, es la tesis de Spirkin y Kedrov, es la tesis de Henri Vallon y naturalmente es la tesis que se aleja necesariamente de la idea del psicoanálisis y el marxismo. Porque el psicoanálisis no es la psicología, es una aproximación psicoterapéutica que, si bien algunos han atribuido a Freud el carácter del creador de la psicoterapia, aquí quizá el problema es que el que no se dio cuenta que la descubrió fue Franz von Anton Mesmer. Pero pues así es la historia y he echado este choro en aras de tratar de ver cómo, con cierta humildad y modestia, debemos reconocer que la psicología no puede separarse ni de la fisiología, ni de la sociología, ni de la economía, porque si una familia tiene problemas de miseria y no tiene ni para comer y se dedica a robar, no voy a decir la delincuencia viene de problemas psicológicos porque en su familia los malcriaron. El problema es más complejo. Vaya esta perorata como una invitación a seguir investigando. Y discúlpenme toda esta avalancha de referencias que muy pronto veremos si hacemos una fundación de esa biblioteca, que sí la tenemos ya relativamente organizada, para lo cual pediremos apoyos, porque si no, ¿cómo sostenemos una fundación para que quede como beneficio público todo este material y no como un beneficio
particular y privado, porque la resolución de la contradicción personal colectivo solo se da en la actividad colectiva. Muchas gracias. En la próxima semana presentaremos en la Comuna de la Palabra, entre el neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez y su servidor, un libro que se llama Fundamentos Históricos de la Neuropsicología y la Psicología y la Neurología de la Conducta. Hasta la próxima. Muchas gracias y seguimos reiterando la invitación a suscribirse a nuestros canales de YouTube y de la Comuna de la Palabra, y Spotify de la Comuna de la Palabra. Ya estoy desvariando. Gracias y hasta la próxima.